Bien, buenos días con cada uno de ustedes. Buenos días con todos aquellos pues que están en esta mañana conectándose y en esta mañana estando con nosotros para pasar pues este hermoso tiempo en su presencia y ahora también en su palabra. Queremos dar gracias al Señor por este tiempo, esta oportunidad. Ciertamente el día de hoy se iba a iniciar una serie, por motivos pues y razones de fuerza mayor se está postergando nuestra serie y hoy vamos a continuar con otra enseñanza. Así que esto tenemos que decir también. Seguramente usted ha estado con bastante expectativa, pero tranquilo, no se preocupe. Próximamente ya viene nuestra serie que va a ser definitivamente muy, pero muy retadora para todos nosotros. ¿Qué le parece si oramos al Señor unos momentos? Oramos al Señor, encomendamos este tiempo a Dios, porque de una u otra forma el Señor siempre va a enseñarnos y el Señor siempre va a hablarnos a través de su palabra. ¿Y qué le parece si encomendamos nuestros corazones a Dios, quitamos toda preocupación, todo afán y hasta, debo decir, probablemente todo temor que puede estar pues rodeando nuestros propios corazones y encomendamos esto a nuestro buen Dios? Oramos. Padre, gracias damos por esta mañana hermosa que nos das, este tiempo precioso que tenemos en tu palabra, en tu verdad, Señor, y queremos pues disfrutarlo, queremos deleitarnos como nos enseña tu palabra también, Señor. Y oramos que nos puedas guiar a toda verdad a través de tu Santo Espíritu. Padre, gracias damos porque tu palabra puede ser predicada y enseñada, Señor, y también puede despertar muchos corazones de aquellos que no te conocen, Señor, pero también de aquellos que van conociéndote día a día. Padre, guíanos pues en esta mañana dándote gracias por este tiempo, Señor, orando por todo tu pueblo, por todos aquellos que están en temores, todos aquellos que están pasando momentos difíciles, Señor, consuélalos, fortalécelos, Señor, susténtalos, Padre, en medio de las circunstancias que muchos de tu pueblo están experimentando, Señor, en estos tiempos. Damos gracias, Padre, y oramos todo esto, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Muy bien. Mire, quiero iniciar la enseñanza con una historia. Contaba un hombre de la siguiente manera. Años atrás, dice él, alguien me sorprendió con un reloj, un Rolex. Era un Rolex, un regalo para mí. Era usado, pero ciertamente valía mucho, pero mucho dinero. En realidad me dijo la persona que me lo regaló que este reloj no había costado mucho, lo encontró pues a buen precio cuando se encontraba fuera del país, dijo él. Ciertamente el hombre sigue contando su historia y dice, eso debió haberme hecho sospechar de inmediato. Sin embargo, estaba tan fascinado con la idea de ser dueño de un Rolex. Y bueno, descarté pues cualquier tipo de duda. Lo usaba, dice él en su historia, en ocasiones especiales. El resto del tiempo lo guardaba cuidadosamente en su estuche de terciopelo, dice él. Apreciaba mucho, pero mucho ese reloj. Hasta que un día, dice él, le mostré a mi cuñado. Mi cuñado trabajaba pues en el negocio de las joyas. Mi cuñado lo vio, intentó ser un poco amable para conmigo, no se rió en mi cara como pudo haberlo hecho, pero se sonrió y dijo, ¿tu Rolex? Tu Rolex es falso, le dijo. No te sientas mal, a mucha gente le pasa. ¿Sabe? Él dice, pero yo me sentí fatal en ese momento. No sabía qué iba a hacer y cómo iba a decirle a las personas, incluyendo al que me regaló, que había sido estafado y había sido engañado. El Rolex, dice él, se fue directamente a la basura. Mi cuñado tenía razón, a mucha gente le pasa. Y sabe, mis amados hermanos, eso es una gran verdad.
A todo el mundo le pasa. De hecho, si nosotros hiciéramos una búsqueda en Google, la palabra imitación, usted se va a dar cuenta que prácticamente hoy en día todo se puede falsificar. Todo, se falsifican documentos, se falsifican calzados, se falsifican implementos deportivos, se falsifican pues juguetes, bolsos, incluso la misma identidad, hasta medicinas. Y bueno, eso es lo que se puede encontrar ahí. Este negocio de la falsificación y de la estafa cuesta millones y millones de dólares, además de muchos o miles de trabajos. Inclusive cuesta vidas. Porque una cosa es los costos de un bolso falso y otra cosa es pues las medicinas falsas. ¿Sabe? Lamentablemente debo decir, también esto sucede con la misma fe. Esto sucede con las creencias bíblicas. Esto también sucede con los principios establecidos en la palabra del Señor. Yo le quiero hacer una suposición. Supongamos que usted, o le preguntaría de esta forma, ¿qué haría usted? ¿Y cómo se sentiría si descubriera que muchas de las creencias bíblicas, entre comillas, que usted tiene y que ha seguido y defendido por muchos años, no son las verdaderas? No son bíblicas, ciertamente. ¿Sabe? Alguien escribió algo así, hace mucho, pero mucho tiempo. Hay dos errores comunes que cometen los cristianos. Muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. Número uno, creer las cosas correctas o las doctrinas correctas sin saber por qué las cree. Claro, y eso es muy cierto. ¿Creemos en la salvación por gracia? Claro que sí. Pero muchas veces no sabemos por qué creemos en estas cosas. ¿Creemos en el bautismo por agua? Por supuesto que creemos. Pero no podemos dar razón de por qué creemos estas cosas. Creemos en la sanidad divina y eso está muy bien. Pero no sabemos cómo sustentarla, cómo fundamentarla. No sabemos si no nos tomamos el tiempo para verificarlo en las Escrituras. Necesitamos tener, debería decir aquí, una mayor iniciativa y celo, como los nobles creyentes allá en Berea, que al escuchar a Pablo, el apóstol, y quiero citar textualmente las palabras, textualmente, y dice Hechos capítulo 17, versículo 11 y versículo 12, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, oído, escudriñando cada día las Escrituras para saber o para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Certificaron, estudiaron, verificaron y después creyeron y después dieron un paso. Y el segundo error que cometen muchos cristianos es creer las doctrinas correctas, pero no saber cómo explicarlas, no saber cómo desarrollarse en ellas, no saber cómo fundamentarlas y hablarlas de tal forma y con tal defensa. ¿Creemos en la doctrina del Espíritu Santo? Así es, por supuesto que sí. Pero lamentablemente nos quedamos cortos cuando tenemos que explicar estas cosas. ¿Creemos en el pecado? Por supuesto que creemos, pero no sabemos cómo expresarlo, cómo enseñarlo. ¿Creemos en la inspiración de las Escrituras? Por supuesto que sí. Pero no nos hemos tomado el tiempo, muchos de nosotros, no todos, muchos de nosotros, en formar un buen argumento bíblico y poder aclarar las dudas en cuanto a ello. ¿Cómo vamos a presentar defensa cuando se nos demande la razón de la esperanza que hay en nosotros, mis amados hermanos? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a defender nuestra fe? ¿Cómo vamos a poder encaminarnos en medio de esto? Amados hermanos, a pesar de nuestras buenas intenciones, y debo decirlo de esta forma, a pesar de nuestras buenas intenciones y a pesar de toda nuestra fe sincera, debemos estar siguiendo o podemos estar siguiendo creencias erróneas, creencias falsas en medio de un mundo oscuro espiritualmente que lo vemos en tinieblas día tras día. ¿Sabe? Hace 2 domingos atrás nosotros empezamos a desarrollar un tema que se llamaba Estamos de Noche. Hoy yo quiero aprovechar esta oportunidad para dar una segunda parte de este tema. Y esta hora pues
queremos desarrollar este tema. No lo olvide, estamos de noche y en este momento queremos desarrollar la segunda parte que creo que es sumamente crucial para los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. En este mundo espiritual, en este mismo mundo espiritual que ciertamente se encuentra en tinieblas. Y quiero empezar o quiero seguir de la siguiente forma. En muchas iglesias hoy en día solo se habla de bendición. No les gusta hablar del pecado, no les gusta hablar del arrepentimiento. Muchos no les gusta confrontar a las personas con su propia condición, porque algunos o tienen miedo de ofender a la gente, o tienen miedo sencillamente de ser rechazados, o simplemente tienen temor a perder audiencia. Comparten historias entretenidas en medio de los púlpitos, aplicaciones terapéuticas, prédicas de sus propios razonamientos, temas de conversación políticas, ideas populares del día o discusiones o discursos de motivación. Solo ligera y vagamente se hacen referencia a la verdad de las Escrituras. Existen hoy en día, en medio de este mundo en tinieblas, esta otra cara de la moneda, que el mundo espiritual, lamentablemente también, en medio de los tiempos que vivimos, se encuentra en tinieblas. Todo tipo de doctrinas falsas, prácticas que no son bíblicas, creencias que evidentemente fueron introducidas en el cristianismo mucho tiempo después que Jesús se fuera. Los falsos maestros hoy en día propagan sus herejías, sus enseñanzas falsas, claro está, por diversos medios, por la televisión, por la radio, por la internet, por libros, por revistas, por seminarios, haciendo todo lo posible para promoverse ellos mismos. En el proceso empiezan a captar ciertas carnadas, atrapan multitudes y cambian la verdad de Dios por la mentira. Los creyentes deben estar hoy en día, amados hermanos, los digo esto con todo el corazón, los creyentes deben estar hoy en día totalmente alertas contra todo tipo de filosofías, todo tipo de enseñanzas, entre comillas, religiosas o bíblicas, pero que ciertamente son pero muy engañosas, de estos hombres, de estos falsos maestros. Ellos tienen ciertas características. Han negado a Cristo, han retorcido las Escrituras, se han ido tras fábulas artificiosas, han proclamado enseñanzas destructoras, se han burlado de la venida de Cristo y del juicio venidero, practican la inmoralidad, desprecian la autoridad, son arrogantes y vanos y buscan la ganancia material, medran, negocian, comercian, prosperan adulterando la palabra del Señor, haciendo de la fe todo un negocio y de los creyentes mercadería por avaricia, con palabras ciertamente infladas, acerca de la maldad de vida que fluye de sus falsas enseñanzas y de la falta de conducta piadosa que producen sus filosofías destructoras. El Señor Jesucristo fue pero muy tajante en cuanto a este tipo de personas, en cuanto a este tipo de verdades. Él dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrogos? Así todo buen árbol todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos, frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Para colmo de males, por el otro lado, muchos en la iglesia de hoy, motivados por el miedo cobarde al rechazo o por ideas preconcebidas y equivocadas acerca del amor de Dios, se resisten a desenmascarar a estos líderes religiosos de actualidad. En lugar de contrarrestar, resistir el error, presentar defensa, claro está, con mansedumbre, lo aceptan, se hacen de la vista gorda, se quedan medio callados y hacen caso omiso en nombre, entre comillas,
de la tolerancia. Pero también están aquellos que desean oír lo que quieren. Buscan iglesias que más se adecúan a sus propias preferencias y a sus propias pasiones. Por eso el apóstol Pablo dijo una gran realidad, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Creyentes que van a hacer a un lado la verdad de Dios y se van a volver a escuchar algo que pueda satisfacer sus propios deseos. Llegan a la condición de no querer saber nada del Dios de la Biblia, nada del Evangelio de Cristo, sino un evangelio de la vida próspera, un evangelio barato. Las personas, lamentablemente, muchas de ellas, hoy en día quieren un entretenimiento, algo que pueda llenar sus deseos carnales. Tienen, como dijo ciertamente el apóstol Pablo, comezón de oír. ¿Sabe? En esta parte, hablando de estas personas que buscan este tipo de iglesias, el hermano y pastor Paulo Washer dijo algo muy en particular. Dijo, a veces nosotros pensamos que todas esas personas que buscan este tipo de iglesias, pobrecitas, cuán víctimas son, que están siendo engañadas, por tanto, pues falso maestro. Pero él dijo no. Todas las personas que buscan satisfacer sus propios deseos carnales y egoístas, haciéndose a sí mismos su propio Dios, él dijo, los falsos maestros son el juicio de Dios sobre las personas que tienen comezón de oír lo que quieren. Pero también en medio de todo este contexto oscuro, también debo decir que hay gente engañada que dice, no importa lo que creamos, siempre y cuando seamos sinceros. ¿En serio? ¿Eso dice la Biblia? No importa lo que tú y yo creamos, ciertamente si somos sinceros, eso es todo lo que determina. Algunos más piensan que todos los caminos nos van a llevar a Dios. Al fin de cuentas, dicen ellos, todos iremos al mismo lugar. Y otros también opinan, todos iremos, o no importa lo que creamos, con tal que esto adore a Dios, todo está bien. ¿Sabe? En medio de todo lo que hasta ahora he relatado, en medio de este mundo oscuro espiritualmente, donde usted y yo nos desenvolvemos, donde debería ser la parte devota, religiosa y piadosa en medio de este mundo, y debería ser con total transparencia, lamentablemente la vida o el mundo espiritual también está corrompido, también está falsificado, también está estafado. En medio de este mundo, en medio de este contexto y toda esta realidad, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a conducir? Con toda seguridad. ¿Cómo vamos a hacer con esto? ¿Quién nos va a poder librar, socorrer y preservar de lo que estamos pues nosotros viviendo en medio de toda esta oscuridad? Como alguien dijo, no todo lo que brilla es oro. Hablemos pues entonces de la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Me gustaría que me acompañe a 2 de Pedro capítulo 1, versículo del 19 al 21. 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 21. Y hablemos de esta antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y vamos a dar lectura. Busque en su Biblia usted 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 19 al 21. Mire y note y haga toda la relación. Haga la relación de todo lo que hemos relatado hasta ahora. Mire lo que dice el apóstol Pedro en medio de estos versículos. Verso 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Habiendo estudiado los 8 capítulos entre los libros de Primera y Segunda de Pedro, nos hemos dado cuenta que todo lo que hemos hablado hasta ahora y todo lo que hemos relatado era la misma realidad que en medio de esos tiempos se vivía. Pedro escribió su primera epístola con el fin de consolar a los creyentes que se enfrentaban ciertamente a la amenaza de la persecución externa. Sin embargo, la segunda carta de Pedro existía una amenaza mucho más mortal que la misma persecución externa, y eran ciertamente estos falsos maestros, estas falsas doctrinas, todas estas herejías destructoras, todas estas ideologías de pensamiento en cuanto a Dios y en cuanto a sus verdades. En esos momentos también estaban pasando por similares circunstancias. Pedro lo sabía, y como buen hombre de Dios, le preocupaba mucho proteger, cuidar y preservar a aquellos que estaban a su cuidado espiritual. Tanto así que usted va a ver cuando usted estudie estas cartas, usted se va a dar cuenta que él quería asegurarse, no solamente estando en vida, que ellos no se olviden de estas verdades, sino también cuando finalmente él partiera de este mundo, él pues estaba asegurándose que ellos sean ciertamente refrescados día tras día con todas estas verdades. Me gustaría que nos centremos pues en la segunda carta de Pedro. El propósito de segunda de Pedro era llamar a los cristianos a un crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para que puedan batallar justamente contra toda la apostasía, contra toda la herejía, contra todas las falsas doctrinas que en medio de ese tiempo se vivía, y puedan mantener fijamente, con esa actitud, puedan mantener su mirada fijamente en el Señor. Después de pintar un hermoso cuadro de falsos maestros, ángeles caídos, inmoralidad evidente, burladores volubles, Pedro amonesta a sus lectores a que adopten una santa y piadosa manera de vivir, esperando, dice él, y apresurándonos para la venida del día de Dios. Y aquí yo debo decir una verdad. ¿Sabe? Debemos vivir de forma fiel en medio de los tiempos difíciles. Tenemos todas las oportunidades, y escuche bien esto, tenemos todas las oportunidades, pero tenemos solo una fórmula segura: la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Una vez más, tenemos todas las oportunidades, pero solamente hay una fórmula, una manera, un método de cómo podemos pasar este mundo oscuro con la antorcha que alumbra justamente en este lugar oscuro. ¿Sabe? Los textos que hace un rato acabamos de leer se desarrollan en medio de todo un contexto. El apóstol Pedro va a relatar aquella hermosa y gloriosa experiencia allá en el Monte Santo de la Transfiguración, donde puede ver por breves minutos la gloria de su Señor en todo su esplendor, cuando Él se manifieste por segunda vez. Su segunda venida ciertamente es un tema que ha sido mencionado 7 veces en su primera carta, y aquí en la segunda carta también va a ser manifestado o mencionado, y va a desarrollar todo un capítulo 3 hablando justamente de su segunda venida. Pero ¿sabe? Algo más que debemos decir. El apóstol Pedro en el versículo 16 dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. De estas cosas le estaban acusando también al apóstol Pedro, de estrategias, de mentiras cuidadosamente elaboradas por parte de estos falsos maestros, que ellos sí usaban con el único objetivo de atraer seguidores
crédulos y ganar dinero de ellos. Sin embargo, en medio de esta acusación y en medio del tema que va a tratar Pedro acerca de la segunda venida, él va a mencionar acerca de dos testigos fidedignos. Y para llegar a nuestro punto crucial de esta mañana, necesitamos ir por este lado, así que voy a ir, no quiero demorarme mucho. Él va a presentar dos testigos fidedignos, es decir, dignos de confianza y dignos de toda credibilidad ante la inminente venida de nuestro Señor en gloria. Número 1, según los versículos del 16 al 18, él va a hablar del testimonio apostólico. O también podemos llamarle la experiencia apostólica. En el versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue dada desde su magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Sabe? Cristo era Dios y Cristo siempre lo fue. Pero su apariencia humana ocultaba toda la gloria, todo el poder y todo el esplendor que tenía. La gloria de Cristo estaba oculta tras la cruz. La pregunta es: ¿en qué contribuía que Pedro está mencionando justamente el argumento de la transfiguración en esto que el Señor pues va a regresar con poder? Bueno, la transfiguración se diseñó para mostrar a los tres apóstoles, a Pedro, Jacobo y Juan, cómo será Cristo en su gloria, con el fin de darles un atisbo de su reino venidero. Consistió en una demostración gloriosa que nunca olvidarían. Si los discípulos podían albergar alguna duda respecto a Cristo, esta acababa de ser deshecha con estas palabras. Escucharon la voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sabe? Ellos vieron, oyeron y ellos también presenciaron esa voz. Y aquí debo mencionar una segunda verdad. La fe del cristiano no descansa en fábulas artificiosas. La fe verdadera se basa en hechos históricos corroborados por testigos oculares que vieron, oyeron y también presenciaron. Sin embargo, mis amados hermanos, debo ser totalmente honesto cuando se trata, pues claro está, siempre de la palabra del Señor. ¿Sabe? Toda esa experiencia sobrenatural y tan gloriosa de los apóstoles podía terminar quedando en una justamente asombrosa experiencia que muchos han tenido. Muchas personas hoy en día hablan de sueños, hablan de visiones, hablan de sentires, hablan de contemplaciones y etcétera, etcétera de cosas. Por eso viene el segundo testigo en cuanto a la inminente venida de nuestro Señor: el testimonio de las Escrituras, el testimonio de la palabra segura de Dios. En el verso 19 por eso dice: tenemos también la palabra profética más segura. Una vez más, tenemos también la palabra profética más segura. Es lo más estable, es lo más firme y seguro que nosotros tenemos en esta vida. Es la palabra de nuestro Dios. Esa experiencia sobrenatural y gloriosa del apóstol Pedro, claro que sí, es una hermosa experiencia y cuenta en medio de la historia. Sin embargo, mientras Pedro escribía, es aquella inolvidable experiencia en la transfiguración vino a su mente
Otra forma de la palabra de Dios, la palabra escrita y segura, dada por los santos profetas. Pedro aprovecha aquí esta porción en medio de lo que está desarrollando para hacer toda una exhortación. Y hermanos míos, es nuestro punto. Vivimos en medio de un lugar oscuro. Vivimos en medio de un lugar oscuro. Y necesitamos entender que lo que nosotros tenemos aquí es la única antorcha que nos alumbra. Vivimos en medio de un mundo oscuro, o estamos de noche, y esta es la única luz que nosotros tenemos para poder conducirnos, para poder decidir, para tener discernimiento, para obtener sabiduría de nuestro Dios, para caminar como el Señor quiere y para poder preservarnos firmes, esperando pues a nuestro buen Dios. Esta es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y aquí el apóstol Pedro justamente va a aprovechar esta circunstancia y este tema para dar una exhortación a todo aquel pues que esté escuchando esta enseñanza, a todo aquel que esté escuchando esta verdad. Esta es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y número uno, nosotros necesitamos atenderla. Dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Una vez más, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, note, a la cual haces bien en estar muy atento, el estar siempre atento, el priorizar tu atención en la palabra del Señor como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sin embargo, aquí debo mencionar algunas realidades. Hoy en día hay mucha gente que está orientada a las experiencias sobrenaturales. Lamentablemente esa antorcha es la única antorcha para muchas personas de conducirse de esta manera por sus propias experiencias y por sus propias cosas sobrenaturales. Se dejan llevar por sueños, se dejan llevar por visiones, se dejan llevar, por acontecimientos espectaculares, por sanidades y por milagros, etcétera, 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 incluyendo cristianos. Es más, muchos buscan valorar o discernir la verdad de Dios por sus propias experiencias, que ciertamente pues muchas de ellas quizás no la podemos negar, pero estas tienen que ser corroboradas por las Escrituras, tienen que ser filtradas por la palabra escrita y segura que Dios nos ha dejado pues aquí en medio de nuestras manos. El cristiano no descansa en las experiencias y acontecimientos sobrenaturales. La fe del cristiano no descansa en las experiencias y acontecimientos sobrenaturales, sino en las palabras escritas, limpias y verdaderas del Señor. Por otro lado, otras personas atienden tanto o no tanto a sus experiencias, sino a muchos otros tipos de literatura. Suplantan, y esa es la palabra clave. Porque leer otras cosas, tener estos pan diarios que existen, eso no es ningún pecado. Pero que estas cosas empiecen a suplantar tu estudio personal y directo de las Escrituras. Esto puede terminar siendo tu antorcha. Y a la Biblia le llama la antorcha, no a estas cosas. Ciertamente estos pueden ser ayudas, complementos para tu estudio personal. Pero tú y yo debemos acostumbrarnos y priorizar a estudiar directamente las palabras escritas de nuestro Dios, porque tenemos al Espíritu Santo en medio pues de nuestras propias vidas. Ten cuidado, porque a esto Dios le llama la antorcha que alumbra. A esto Dios le ha dado ese título el Señor, a su palabra que es totalmente segura. Pero también debo decir que están los que no leen, no estudian, no meditan, no memorizan sus palabras, no tienen, entre comillas, el tiempo para hacerlo.
Y yo debo decirles algo a estas personas. No vas a tener ninguna oportunidad delante de los falsos maestros, delante de las diversas ideologías que se viven, que existen hoy en día. Vas a ser un candidato seguro para ser llevado por todas estas sutilezas y vas a terminar siendo confundido en medio, pues, de todas estas creencias. Atiende a las palabras de Dios como la única antorcha para seguir firme y adelante en medio de este mundo oscuro en el cual nosotros vivimos. La pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, el texto lo dice ahí. ¿Hasta cuándo vamos a tomar esa actitud? ¿Hasta cuándo la Biblia va a ser nuestra prioridad? ¿Hasta cuándo vamos a atenderla de tal forma y con mayor magnitud? Ahí lo dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice el texto, la segunda parte: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que el día esclarezca, hasta que aparezca el sol de justicia. Es decir, hasta que venga el Señor. Es decir, hasta que Él haga su aparición en medio de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis en esto con Pedro? Porque miren lo que dice en el verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué son tan seguras las palabras de Dios? ¿Por qué son tan confiables las palabras de Dios? ¿Por qué son tan firmes las palabras de Dios y tan limpias las palabras de nuestro Dios? Porque son inspirados de su propia boca. Han sido emanadas de su propia boca, de su propio ser, de su misma presencia, estas palabras del Señor. Esta es la antorcha, no lo olvides. Esta es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y hacemos bien tú y yo en estar muy, pero muy atentos, estudiándola, meditándola, memorizándola, priorizándola cada día directamente a través del estudio personal de las Escrituras. Sin embargo, hay algunas cosas y algunos obstáculos que se presentan. ¿Sabe? Hay muchas personas que cuando van a estudiar la Biblia dicen, no saben cómo hacerlo, no saben cómo iniciar, dónde iniciar, no saben qué es el mejor método, forma o manera, y pueden tener pero todo el interés, todo el deseo, y de repente hoy mismo Dios ha hablado a sus corazones y van a empezar a poner mucha fuerza y empeño en medio de esto, pero se encuentran con una realidad: no saben dónde empezar, no saben qué hacer, no saben qué paso dar en medio del estudio de la Biblia. Y puedes tener todo el deseo ahora, pero si no entiendes algunas cosas muy básicas de estudio, vas a terminar dejándolo. Y esto pues no va a ser pues tu prioridad. Necesitas algunas cosas. Necesitas disciplina, necesitas una hora adecuada, necesitas priorizarla y necesitas también una estrategia para estudiar la Biblia. Aquí en el verso 20 dice, entendiendo primero esto. Y es como que nos dejara una regla de estudio en medio de nuestras vidas. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No hay interpretación. No se trata de lo que significa para ti o de lo que significa para mí. Significa que tú y yo tenemos que buscar la interpretación del Espíritu Santo de Dios. Y esta es una tarea que ciertamente puedo dejarte. Empieza a indagar y a buscar los recursos. Empieza a indagar y a buscar las maneras, los métodos, las reglas de interpretación bíblica, para que puedas saber exactamente lo que Dios pues va revelándote o va iluminándote en medio
de su palabra. Necesitas una estrategia, necesitas tomar empeño en cuanto a ello, necesitas saber estudiar sistemáticamente las Escrituras, necesitas mucho más allá de lo que ya sabes ahora, necesitas crecer espiritualmente en medio de esta antorcha que te alumbra en lugar oscuro. Y eso pues tendrá que ver con cada uno de nosotros. ¿Sabe? Quiero terminar con una frase. Y esta frase dice: en medio de un mundo en tinieblas y lleno de mentiras, la antorcha que existe es la palabra de Dios. Es la segura palabra de Dios, tan importante para Dios, pero mucho más crucial también para nosotros. Así que usted decide. Estamos de noche y esta es la única antorcha que alumbra en lugar oscuro. Podemos tener ahora un tiempo, un momento de oración y también de reflexión, y podamos tomar decisiones cruciales en cuanto a nuestro estudio y relación con las Escrituras para nuestro propio crecimiento, cuidado y preservación espiritual. ¿Qué le parece si oramos unos momentos y dejamos este tiempo a nuestro Dios? Oramos entonces.